Bienvenidos, damas y caballeros, a un nuevo episodio de Vivir con Ya Fe. escucharon a nuestra invitada. Ya conocen a nuestra invitada. Sí. ¿Cómo se llaman y cómo tienen que decir? Claro, Sí. verdaderamente es Laura, pero le dicen Lali. Como Jehová, que le cambia el nombre A la así. gente. Entonces ella es Lali. Me encantó, mana. Señores, Me encantó. hoy tenemos un episodio muy especial con una hermana, amiga muy querida, Amén. que vamos a escuchar su historia y sé que vamos a ser bendecidos. Pero Si usted antes... está escuchando la voz de Ultratumba del señor Iván el día de hoy, Ay, se debe a nuestra querida tormenta, alias La Bomba, La bomba. Que está haciendo, ¿la causando bomba de qué? estragos. Ciclón bomba, huracán Ciclón bomba. Ciclón Bomba, Algo que así se todavía llama. estamos esperando quien nos explique el término. Sí. Porque no lo entendemos Bajas todavía. temperaturas, abrigos fuera. ¿Quién fue? Digan Que para lo de- nosotros lo los de- dom- lo los- que estábamos hablando de los motoconchos. Que los motoconchitas andan abrigados con coat arriba y todo. Ya que de leather. Ya Señores, tú pasa que sabes. no es común para los que nos escuchan en otras latitudes. Aquí en República Dominicana hace mucho calor. Y estas temperaturas a 20 grados, 19 grados, y la brisa que hace, porque una brisa Sí. entonces fría. Sí. La verdad que Para mí que la sensación térmica de anoche tiene que estar por lo menos como en 16, por ahí. yo no sé, pero marcó 18 aquí en Santo Domingo. En Jarabacoa marcó 14. O sea, la cosa está muy buena para nosotros, estamos disfrutando, pero a mí Pudiéramos acostumbrarnos a estas temperaturas. excelente, señor. Miren, para esta fecha, buenísimo. Pero El salón dura más así. a mí me agarró con el salón de belleza. A mí me agarró con esta voz que le traigo en el día de hoy Nueva. para recordarle a todos ustedes que nos sigan en nuestras redes sociales, @Vivir con Fe RD, Instagram, TikTok, en Spotify, suscríbase, también en YouTube, comente, comparta, dele, ¿cómo se llama? Califíquenos con 5 estrellitas en Spotify. No 4. No 4, jamás 4, siempre 5 porque a Dios se le da lo excelente. La excelencia. Y también, ¿qué más? Por favor, nuestra comunidad de Patreon, ¿cómo es? www. Slash. No, espérate, lo estamos confundiendo. www. Patreon.com/vivir con fe podcast. Ya ¿Tú escucharon. crees que esta generación entienda esa dinámica de www? Porque eso no se usa ya. Eso no Uno sé. pone Ya directamente. tú pones directamente. O sea, patreon.com/ Típicos millennials. Exacto. Vivir con Fe Podcast, y ahí usted se puede suscribir y pertenecer a nuestra hermosa comunidad que... Lo que estábamos hablando Dame. ahorita no lo vamos a repetir. Pero, Sobre el calorcito. Pero repetir el qué, ¿de qué estamos repitiendo? No. Lo que estábamos Un hablando déjà vu detrás que de tuviste. cámara. Lo que estábamos hablando detrás de cámara en el sentido de que... No, que pareciera ser como que vienen cambios, como que se siente, así como llegó Ok. Bomba, así como de la nada. Lo voy a decir ahora de nuevo. A nuestros nuestros patreones. patrones. Aprovechen ese nidito que tenemos ahí, porque los ensanchamientos a veces Sí, como sí. que hacen sentir uno un poquito incómodo. Pero Pareciera yo que siento vienen como que Farah cambios. está como amenazando. No, casi. yo no No. estoy amenazando, estoy dando una voz de alerta porque después... Gracias a Dios. Porque... Ay Dios, Ricky, no, es con cariño. Ustedes saben que yo Sí, soy sí, sí. todo No, pero te voy a decir sweetie. una cosa. Probablemente vengan cambios, y los cambios a veces Son son positivos difíciles y difíciles. de procesarlo, pero siempre son para bien si vienen del Señor. Claro. Y estamos confiados de que si vienen, son del Señor. O sea que, Aprovéchenlos. Otra nada, vez eso es lo único que le vamos a decir por ahora, pero estén atentos. Nuestro encuentro, señores, va a ser ahora en marzo. Vamos a hacer una encuesta en el grupo de Patreon para ver cuáles de las posibles fechas a todos les conviene más, porque queremos que vaya la mayor cantidad de gente posible, y esperemos que para esa fecha nuestro invitado no esté preso Ay, Dios mío. porque tiene una demanda. Esperemos en Dios. Brian Herrera ha sido demandado por un pastor por él subir un video simplemente Dando una reacción. haciendo una reacción a algo que entendemos que fue completamente antibíblico y que lo demostró por la palabra, pero este pastor, en vez de acercársele en amor y tal vez tener una conversación más cordial, decidió usar la violencia. Entonces lo demandó. Pero nada, el Señor está con Brian, cuenta con nosotros. Tú sabes que yo vi un Y- comentario que me pareció muy apropiado y el tipo decía de que utilizando la justicia para lo que diache, ¿cómo era que decía? Para lo que teológicamente debió de ser la cosa, como que básicamente en buen dominicano.
O sea, están usando recursos legales cuando realmente son temas que no tienen nada que ver con ley. O sea, exactamente. O sea, estamos hablando de Estamos hablando teología. de tema teológico. O sea, ¿Y qué ejemplo le estamos dando a los demás como Señores, hermanos en Cristo? La iglesia matándose. Wow. O sea... Y que en los tribunales, así. Y que si yo cuánto, que yo tengo la razón, y que si yo cuánto, que pero tú eres esto, que tú eres a lo mí otro. lo que me da risa es el apodo que le han puesto a Brian. Yukix. No, ¿qué ¿Y Yukix? cuál? ¿Cuál es Él ese? mismo se puso Yukix. Yukix, pero ¿cuál es el apodo que le pusieron? El cazador de... ¿Cómo es? El cazador de cristianos, Ay, algo ay, así. ay. Qué risa. Sí, yo creo que estamos viviendo... Tenemos que hacer un episodio solamente de eso. Porque vi también un reel que subió un argentino con risitos, que yo lo sigo porque creo que su contenido es bueno, pero también subió uno queriendo ridiculizar a Jonathan Murcia y Jonathan Murcia de nosotros. Entonces, para que usted entienda, con lo de nosotros no. No. Entonces, ese es el mensaje. Somos muy leales. Somos muy leales y Sentimos. también entendemos que si usted va a ridiculizar a alguien, entonces no hay edificación. Ahora, si usted se va por la palabra y dice, fulano, la palabra dice esto y esto y lo otro, estás equivocado. Óyeme, perfecto, te lo compro. Pero entonces It's así fine. no. Lo importante es que usted tiene que entender algo. Nosotros atacamos las ideas. Pero a la Claro. persona, a la No. persona, a la persona no. O sea, usted puede no estar de acuerdo conmigo. Y eso está perfecto. O sea, justifíquemelo por la palabra y nos sentamos, nos tomamos un café, Claro. todo lo que usted quiera. Tampoco tenemos que tomar un café. O sea, haga su video y reaccione todo Claro, lo que usted claro. quiera. Pero en amor. Por la palabra. A veces, mira, ni siquiera meta el ingrediente amor, porque allá cada quien. Pero por la Tiene que ser palabra. amor. Bueno, pues claro, pero Por la palabra. La palabra ¿tú es entiendes? amor. Ahora, el tema y el problema aquí está, y vamos a soltarlo ahí ya, si tú quieres, es cuando uno se va en contra de la persona. Sí, sí, sí. Y sí. ahí, para mí es un red flag. Para mí es un red flag inmediato, porque cuando tú tienes que usar el recurso de atacar a la persona, es como que, para mí, yo siento como que tú te estás quedando sin argumento. Es Exactamente. correcto. Es correcto. Pero eso sería tema para otro bello episodio. Que lo vamos a tener. Pero Dios bueno, mediante. hoy tenemos como les dije, una amiga muy querida, una hermana de mi congregación, que gracias al Señor, Dios la unió con un hermano mío muy querido también, cuñada de Carolina Villamán, que todos aquí la conocen, ha estado con nosotros en otros episodios. Y nada, bienvenida Lali. Gracias Lali de por Villamán. la invitación. Gracias por estar Muy aquí. contenta de estar Yo hace un tiempo, tú sabes que creo que se lo comenté a Ricky una vez, hay algunos perfiles de nuestra iglesia que yo sé que tienen historias de bendición, que tengo como pendiente traer. Estás tú, quiero traer a Dagmar, Isa, la asignatura pendiente de este podcast. Eso es increíble. Pero avísamelo O sea, con tiempo eso para no yo tiene venir madre. preparado, porque oye. 5 años esperando a Isa Gadalas por aquí. Y hay algunos cuantos que tengo ahí en la mira, porque yo que conozco cómo el Señor lo ha venido transformando y dónde Dios lo sacó, creo que para testificar y ser de bendición para otros. O sea que, bienvenida Lali, ¿cómo estás? Gracias. Muy bien. Lali, Muy yo contenta de estar quiero saber, de entrada, así, ¿quién es Laura Villamán? Bueno. ¿Quién es Lali? Ok. ¿Pero cuál es la diferencia? Cuéntame la diferencia. No, en verdad es que ya me acostumbré. Ah, O ok. sea, me acostumbré a Lali, no a Laura. O sea, son muy pocas personas en mi vida que me dicen Laura. Entre ellas Manuel, Mami, Mother y Father. Y ya, yo creo, literal. Y entonces, por ejemplo, Laura es como que me están llamando la atención. Es como muy formal. Es como el segundo nombre. Exacto, Ya, ¿entiendes? ya. Es como que muy formal. Entonces de hecho, cuando yo me presento como Lali, ¿entiendes? Porque como que me siento más identificada con Lali que con Laura. Obviamente, Laura es mi nombre, Claro, claro. pero Lali soy yo. Pero qué te decían linda. Lali desde antes de tú. Sí, O sea, claro, sí. O sea, sí. Desde antes de yo conocer a Manuel, sí, claro, me Ok, decían Lali. ok, O sea, no ok. es a raíz de yo conocer a Manuel. Ya. Entonces, bueno, nada, ¿qué? No sé por qué yo siempre pensé como que eso te lo puso Carolina. No. Ya. Entonces, pero entonces cuando tú dices quién es Laura, quién es Lali, ¿qué es lo que tú quieres que yo te diga? No, yo quiero saber de dónde vienes, porque yo sé que yo te conocí en la iglesia Ujú, sin todavía conocer al Señor, Ajá. ¿verdad? Como hoy. Tenías tu fe diferente, ¿verdad? Pero que tuviste ese encuentro. ujú. Quiero que me cuentes un poquito, antes de eso, quién eras tú, cómo era tu vida y Ok. cómo llegaste al Señor y cómo Dios ha venido, todo lo que Dios ha hecho en tu vida, que yo lo sé, pero quiero que tú lo... Amén. Ok.
Mira, yo me considero una persona que de cierta forma siempre tuvo temor de Dios. Obviamente, no como ahora, por supuesto, pero sí me considero una persona que yo siempre tuve mi relación como con el Señor, tú sabes. Y nada, yo siempre he sido una persona amigable, sociable, una persona muy, muy accesible, una persona, me considero amiga de mis amigos. Y nada, ¿qué te digo? Yo pasé por momentos en mi vida, como por así decirlo, como dice nuestra pastora, por escuelitas, antes de yo venir a conocer mucho más a fondo al Señor, que eran necesarias para yo poder estar donde estoy hoy. Y bueno, entiendo que sé que el Señor usó a mi esposo, a Manuel, como canal para yo poder conocer al verdadero Dios, para yo poder conocerlo, para yo poder tener ese encuentro con Jesús, más bien. Cuando tú llegas a la iglesia, tú te vas saliendo con Manuel. Sí. O sea, nosotros estábamos conociéndonos todavía. De hecho, el primer día que fuimos a la iglesia, yo fui a la iglesia, que me invita Caro, era un domingo. Y ya yo iba al grupo de oración. Al grupo de jóvenes. Al grupo de jóvenes, de CEP. Exacto, De jóvenes Joven adulto ya. que pasó de jóvenes a jóvenes adultos. Correcto. Exactamente. Y yo me acuerdo que Caro me invita a la iglesia y yo voy ese domingo con Manuel y hay unos pastores invitados que era lo que hablábamos antes de verdad, de estar en vivo. Y bueno, nada, en un momento empiezan a ministrar. Yo no sabía lo que era eso. O sea, ¿entiendes? Esto es una experiencia nueva para mí. Y entre todas esas ministraciones a diferentes personas dentro de la iglesia, nos ministran a mí, a Manuel. Y fue muy particular porque algo que no les comenté a ustedes fue que todo fue en el micrófono, número 1, todo. Y número 2, claro, hubo cosas que sí nos dijeron en el oído, pero la mayoría de las cosas, la mayor parte fue en el micrófono. Y número 2, ellos ya se iban, o sea, ya ellos se iban al altar, como a subirse al púlpito nuevamente. Y cuando se iban, no me olvido de esa imagen de ese pastor que se voltea. O sea, él me pasa por el lado porque en la fila yo estaba como aquí, como de primera, ¿verdad? En el primer asiento. No, Manuel estaba en el primer asiento, perdón, y yo justamente al lado de Manuel. Y cuando él se iba, él se voltea con el micrófono en la mano y con la otra mano se voltea y hace así. La señala. Y yo dije, pero no puede ser. Aquí que esté señalando el pastor dentro de mí, en ese microsegundo. Efectivamente, fue donde nosotros le ministró a él de manera particular, a mí de manera particular y luego a los dos. Y algo que nos dijo, que no me olvido jamás, su unión fue hecha por Dios y no por el hombre. Manuel y yo no éramos novios ni siquiera. Entonces, ¿qué te digo? Se acaba el culto. Ahí todo el mundo lloró. Lloró él, lloré yo, lloró todo el mundo estaba dando gritos. Pero por bien, por alegría, por emoción, tú sabes. Se acaba el culto y Manuel ni me quiere preguntar ni si me gustó, si no me gustó. Él pensó que yo le iba a decir, dame la llave y te voy a esperar en el carro. Y... Que no es para menos, ¿eh? Exacto. Claro. Y entonces quien me pregunta es Caro. Lali, ¿te gustó? Dime, ¿cómo te sentiste? Para los que no gustó? saben quién es Carolina, Carolina es la hermana de Manuel. Y mi hermana también. Ella es primero mi hermana y después de Manuel. Ok. Que quede claro. claro. Eso no es de que cuñada, que yo cuánto. No, que nada de eso. Hermanas. Y mother y father. Son tus suegros. Pero no son mis suegros. Son su mother mis y su otros father. padres, sí. Muy bien. Como ya ustedes comprenderán, Lali es una persona especial. Sí, Que correcto. no le gusta que le digan Laura. Exacto. Entonces, señores, Caro cuando me pregunta, Lali, que sé yo qué, que sé yo cuánto, Manuel con mami estaba ahí, con mami qué vergüenza. Ay, Dios mío, como Carolina, como... Y yo, me encantó. O sea, me encantó, me fascinó, me encantó. ¿En serio, Lali? De verdad, wow. Tú sabes que yo me imagino la cara de Carolina. Esta era diciendo, Caro. Yo también. Como La que estoy escuchando. será verdad
dentro de ella. No será verdad, pero será verdad, porque que eso fue fuerte. O sea, ese fue un día fuerte. Tú sabes para una que yo- persona que va por primera vez a una iglesia Ay, cristiana. muchacho. Es un Cuando esas impacto, cosas pasan, eso el día que Óyeme. llega un invitado, No, mira, no, no. yo digo, Mira. señor, en serio, Yo- hoy, Sí, Óyeme, es que verdad. por eso hacen los memes. Porque es que nada más tú invitas a una gente 100%. para que pase para que algo pase lo que nunca sobrenatural. pasa. Sí. Señores, Dios mío. pero, Y que Dios mío, ¿cuánto tiempo que Dios no hablaba y hoy? pero Hoy se Hoy notó. le habló a todo el Usted mundo. quiere un culto vivado, invite Ay, gente. así mismo, así Pero mismo. genuinamente, señores, delante de la presencia de Dios, me encantó. Porque sentí lo que nunca en mis, como le dije a ustedes, en mis 24 años en ese momento, había sentido. O sea, esa experiencia que yo tuve con el Señor, ese sentir que yo tuve, o sea, todo lo que yo sentí, todo lo que yo viví, yo no lo había vivido jamás en ninguna otra iglesia, jamás. O sea, como le decía yo a Ricky, que yo no conozco la historia, y si estoy hablando mucho me avisan que yo No. me callo. No, porque te Para lo eso te preparo para trajimos. ti. Fluye, hermano. Ok, entonces me dice Ricky, yo no conozco la historia tuya y de Manuel, como de cómo se conocieron, y ahí le empiezo a contar, y dentro de todo lo que le empiezo a contar, le digo que cuando yo conozco a Manuel, yo era católica y él cristiano. Yo decía que yo era católica, que de hecho fuimos a cenar con una pareja de amigos y llegó el tema de la religión, y entonces yo dije, él es cristiano, pero yo soy católica, y Manuel dije, y ellos dije, ok, está bien, ok. Nah, pues está bien. Ajá. Y Manuel me regaló un librito en ese momento que se llama ¿Con quién me casaré? Me lo regaló. Y yo me lo leí enterito de una vez. Y yo, mira, Ey, Aquí, Es duro, Manuel. aquí hay un es tema. duro, Manuel. Aquí hay algo Atención, como que, chicos, aprendan cómo aquí es. aquí hay una versión de la historia que yo creo que debe de ser contada de la otra Yo parte. creo que también hay que contar la versión de la otra Porque manera. esa, Así que- esa Es movida válido. esa movida está Es arriesgada, válido. ¿oíste? Sí. Completamente, Sí. completamente. Sí. No, pero espérense. Hay algo que yo no te dije, Ricky, porque no me acordé en ese momento. Ajá. Cuando yo conozco a Manuel, Manuel me habló claro desde el principio. Es decir, yo me acuerdo tener esta conversación sentada en la sala de mi casa con Manuel y él me dijo, oye, lo que hay. Yo tengo, en ese momento, si él me lleva 7 años, perdón, mi amor, te amo. 31 por ahí. Ajá. Oye, lo que hay. Yo hice ya todo lo que tenía que hacer, o sea, lo di todo en la calle y algo más. Yo estoy buscando una persona con la que yo pueda formar una familia, que esté en la misma página que yo. Yo con 24 años. Y eso es lo que hay, o sea, básicamente, o tú te montas en el tren o te bajas y no pasa nada. O sea, él no me dijo lo del tren, el tren lo estoy diciendo yo. Sí, pero sí. eso fue lo que me quiso decir. Claro, claro. ¿Qué tú piensas de eso? ¿Cómo tú te ves en 3, 5 años? Y digo yo, mira, yo estoy joven, yo tengo 24 años y te voy a ser completamente honesta, yo no estaba pensando en nada de eso ahora mismo, pero ¿tú sabes qué? Yo me monto en ese tren contigo. Claro que Claro, sí. no puede Tú Una mujer tranquilo. decidida. Tú tranquilo. Oye, Pero tú lo sabes vamos a que dar eso todo habla mucho. juntos. Eso habla mucho. Y ahí hay que felicitar a Manuel. Porque habla mucho del hombre que hoy se necesita y que hay escaso. Porque Sí. hay muchas mujeres solteras sí. porque no encuentran un hombre que tengan esa Determinado, conversación que no y sea que tengan esa determinado. determinación. Sí. Porque el hombre de hoy no se quiere comprometer. El hombre de Pero hoy... ¿y de dónde salió la canción, esa prominencia? ¿Y el anillo para cuándo? Así es. Claro. Fue de la gran Exactamente. necesidad que Wow. hay de una determinación de un Correcto. hombre que se ponga los No, y pantalones. quizás, o sea, quizás no, estoy segura que eso influyó. Obviamente, primero Dios y después la determinación que el Señor puso Claro, en él. Porque claro. claro que yo quería formar una familia, por supuesto. Claro que yo me veía como mamá, como esposa, todo eso. O sea, claro que sí. Pero fue lo que yo le dije, mira, yo me veo formando una familia, yo me veo teniendo mis hijos, yo me veo casándome. Quizás no ahora mismo con 24, pero tú sabes que yo me monto en ese tren. Claro que sí. Es que hay trenes en la vida Sí. Pero Que que no se puede pueden dejar pasar. pasar. No se No puede se- No, dejar y pasar. sobre todo, porque me gustó mucho lo que tú dijiste ahorita de la iglesia, que tú te sentiste bien, nunca había sentido algo así. Y yo estoy convencido, porque he tenido todas las experiencias. Yo he tenido amigos, por ejemplo, que van a la iglesia. Yo recuerdo haber ido a la iglesia, porque mi hermano se convirtió primero que yo, y ver este tipo de manifestaciones, por decirlo de alguna manera, que los pastores comienzan, que sea profetizar, que sea, y yo decía, pero esta gente está loca, yo no puedo, o sea, ¿qué es esto? Yo me voy de aquí. Sin embargo, en un espacio o en un encuentro como ese, en un retiro, donde se dio algo similar, una manifestación, el Señor me tocó.
Entonces es como que ahí que yo digo, como que cuando Dios te dice, este es el día, ese es el día. Y mi mamá siempre me dice como que la señal de paz, esa señal, cuando tú sientes como esa paz, es que tú sabes que tú puedes estar tranquilo porque viene Dios, hay como una confirmación. Amén. Y todo fluye. A veces, en un orden perfecto de Dios, porque correcto. Dios es, A veces, perdón que te interrumpa, es un Dios de orden. Exacto. O sea, y también se da el caso, viendo esta parte de tu historia, que se da al revés, que son las chicas que buscan la manera como de que el chico venga al camino. Mayormente es así. Es así, como que esa es la lucha. Sí. Y el manejo por la parte, yo diría que por la parte emocional, los hombres son menos emocionales. Él tuvo esa determinación y ese enfoque por el Señor otro nivel. Para él ponerte porque las cosas él nunca me claras, presionó, sí, o sea, con ponerme la cosa clara, perfecto, o sea, claro que sí, pero con respecto ya a lo espiritual. Al manejo. Con respecto, no, eso fue un manejo impresionante porque fue un trato personal del Señor conmigo. Amén. El Señor utiliza a Manuel como canal, como instrumento, claro que sí, pero ya a partir de eso, ok, como Señor, mira, te la traje, ahora eres tú con ella. Obra en ella. Exacto. Ahora te la entrego, o sea, entonces ahora te toca a ti. Y eso fue un trato personal literalmente del Señor conmigo que no fue, o sea, que Manuel no tuvo en ese sentido nada que ver en cuanto a ejercer presión, en cuanto, mira, si tú no haces esto, entonces no, pero jamás. Yo tengo una pregunta, perdóname ahí, Farah. Porque yo no quiero que sigamos avanzando sin como despejar algunos puntos. Porque hasta este momento ustedes están saliendo. Es correcto. O sea, están saliendo en el buen dominicano, o sea, ni siquiera están en amores, o sea, es como 100%. que, nada, conocí a fulana. No besito, una cosita. Quizá un besito mal dado ahí, pero bueno, whatever. En ese momento, o sea, Manuel te hace esa pregunta en ese contexto. ¿Cuál pregunta? La pregunta de, mira, tú te vas a montar en este tren, esto es lo que yo ando buscando. Sí. Sí, en ese contexto. O sea, pero en el contexto de ¿qué? ¿De la religiosidad? En el contexto de que ustedes están saliendo. Sí, exactamente. En el contexto de que estamos saliendo, que no somos novios todavía, Correcto. que nos estamos conociendo. Entonces, literal. Fíjate que ahí hay un detalle importante, porque a veces la gente pensaría como que voy a buscar eso después de que ya yo como que doy el paso de voy a pedirle amor a esta persona. Sin embargo, yo creo que Manuel fue todavía más sabio y creo que es lo correcto, porque fue como que, mira, ni siquiera voy a invertir mi tiempo en una persona que yo no tenga la certeza de que estamos caminando hacia la misma dirección. Y eso requiere de una persona que sabe lo que está buscando. Y por supuesto que sabe lo que está buscando en Dios. En Dios. Exactamente. Que siguiendo esa misma línea, Ricky, el hecho de que Laura se le despertó a Lali, esa hambre por el Señor a través de esa administración, ese impacto que el Espíritu Santo de Dios permitió en su mente y en su corazón, porque nos quedamos a veces detrás de la añadidura y tal vez ella dice, bueno, me voy a meter a la iglesia per se por esta persona y tal vez eso no hubiese prosperado 100%. Si ella no hubiese tenido ese despertar 100%. de esa curiosidad por conocer al Dios que Manuel ya había conocido y haber roto esa estructura, ese esquema de ser una persona de la religión tradicional. 100%. Que eso pasa. Yo escuché un caso y lo presento porque me viene a memoria ahora de un chico que está dentro de la iglesia, una muchacha recién convertida, y él se acercó a mí, que posteriormente le voy a presentar ese caso a ustedes dos, y me dice, en medio del proceso de conocernos, que la relación ni siquiera fue vista por líderes, me desenfoqué del Señor. Y esas son señales importantes que te dan a entender que no viene muchas veces del Señor esa relación por la que tú estás orando, esa persona con la que tú estás compartiendo. Y él está viviendo un proceso de ansiedad y emocional para volver a reconectarse con su propósito porque la relación le hizo daño, ¿tú me entiendes? Pero en el caso tuyo, tú has prosperado en el Señor y has permanecido en el Señor, por lo que se confirma tanto la relación de ustedes como pareja y el propósito de Dios contigo como persona. Y no solamente el haber prosperado en el Señor y permanecer, es que yo amo a Dios locamente. O sea, no, a veces tú no necesitas salir necesariamente con una Biblia. Está súper bien, ¿eh? No digo que no, o sea, para que no se malentienda, pero no es necesario yo salir necesariamente con una Biblia a predicar la palabra
para tú mostrar el amor de Dios. Tú lo puedes hacer de diferentes maneras. claro. ¿Entiendes? En tu modo de vivir, en tu modo de relacionarte. Que de alguna manera el otro pueda ver un poco de Jesús en ti. Es correcto. ¿Entiendes? Y tengo el gran, enorme privilegio de poder pertenecer al Ministerio de la Adoración junto con Iván en mi iglesia. Y wow, o sea, el crecimiento espiritual que tenemos los adoradores, que solamente se puede dar cuando uno es, porque dice, mi pastora dice que los adoradores somos de los más probados, tú sabes, Sí. que se puede dar cuando tú eres partido. Ahorita hablábamos algo de eso, no me acuerdo exactamente qué era, pero para tú poder repartirte, tú tienes que partirte. Y entonces los adoradores, es muy lindo, muy bello todo, o sea, pero el backstage a veces, que es lo que la Doloroso. gente no ve, sino el resultado final, no es tan bello. Y eso es parte del testimonio que yo voy a compartir hoy. Pero sí, o sea, yo amo al Señor porque he visto su fidelidad a través de mi vida. Innumerables veces he visto su grandeza, he visto su majestuosidad. O sea, lo he visto a obrar a favor no solamente de mí, sino de las personas que están cerca de mí. Que tú y yo hablábamos al inicio. Farah me decía, ¿cómo es que hay gente que no tiene al Señor? Le digo yo, imagínate, si para lo que lo tenemos no es un cachú, ¿entiendes? Porque esa es la realidad. O sea, no es color de rosa. O sea, el tú tener al Señor no significa que, La Marito maternidad en sin el aire, Señor, que uno se queda como... Blancanieves cantando con los pajaritos. Ay, no. no. Pero, ¿qué será entonces de quienes no lo tienen? Sí. ¿Entiendes? Entonces, o sea, lo amo con locura. De verdad, me considero una servidora, o sea, un vaso, ¿entiendes? Para que Él sea conmigo y a través de mí y haga como Él entienda y de alguna manera poder ser de bendición para los demás, tú sabes. Yo creo que vayamos a ese punto que tú mencionabas. O sea, el hecho de que tú ibas a profundizar de ese testimonio, sobre todo de cómo el Señor te está usando en la adoración. Pero esos aspectos en lo que tú entiendes que el Señor te ha ido procesando y que tal vez tú, antes de llegar al Señor, tenía tu entorno. Claro, tenía una vida diferente, veía la vida de una manera completamente coro. distinta. ¿Cómo se da ese cambio de vida? Claro. ¿Cómo tuviste a nivel familiar? Incluso si tuviste algún tipo de vacíos que llenar en el aspecto familiar, ¿cómo el Señor vino a suplir? Claro que sí. Cuéntanos de todo eso. Mira, te voy a decir, a uno le suele pasar lo siguiente, y es que hay cosas por las que el Señor, aun tú lo conozcas o no, no es que las provoca, sino que permite que tú las pases para algo mejor y mayor en el futuro, porque tiene algo mejor para ti. Y ese fue mi caso. Mi caso, antes de conocer al Señor, cuando tú me hacías la pregunta al inicio, ¿quién es Lali? ¿Quién es Laura? Yo crecí con mi mamá. O sea, mi mamá fue Papá y mamá. Papá y mamá, exactamente, mi mapa, como yo le dije en su momento. Yo tuve tuve a mi papá presente, pero mi papá y mi mamá se divorciaron cuando yo era muy pequeñita, cuando yo tenía alrededor de 3 años. Y cuando digo que me crié con mi mamá es porque mi mamá asumió mi crianza en su totalidad, básicamente, como una campeona. Y digo, y lo mantengo, que soy lo que soy, primero por el Señor y luego por mi mamá. O sea, la honro y así será siempre. Entonces, ok, ¿qué pasa? Que en ese interín yo tengo mis temas con mi papá. Mis temas que cuando yo conozco a Manuel es el que puja para que sanemos, para que se dé esa conversación, para que y tú tienes que, y tú tienes que darle la oportunidad, y es que tú tienes que hablar con él. Y ya yo lo puedo decir abiertamente porque yo tengo una relación, gracias al Señor, completamente saludable con mi papá. Al nivel de que yo no hablo con mi papá y me hace falta,
¿entiendes? De que mi papá me escribe interdiario. Él no está viviendo en el país ahora mismo, pero tenemos una relación hermosa. Pero en ese momento no era así. Y yo era de las que, por ejemplo, por eso digo que puedo hablar abiertamente de eso, porque ya eso está sano, era de que mi papá me llamaba y no le cogía la llamada. Y Manuel me decía, pero es que es tu papá, cógeselo. Y yo, no, es que no, como que no estoy en eso. Y nada. Nace Felipe, para poder llegar al punto. Nace Felipe, y yo me acuerdo que en el curso que hicimos de padres, yo le dije al Señor, mira, si tú, así como tú me quitaste la Coca-Cola, si tú quieres, o sea, si tú quieres que esto se arregle entre mi papá y yo te lo entrego a ti, porque yo no puedo. Yo le dije, no es que yo no puedo, es que si tú me lo dejas a mí, yo no puedo. Pero yo tuve que ser mamá para entenderlo, porque yo comprendí luego que nació mi hijo, que yo no podía privar a mi hijo de una relación con su abuelo por mis issues con mi papá. ¿Entendiste? Entonces yo dije, no, espérate. Yo, señora, hazlo tú. Mira, si tú me quitaste la Coca-Cola, pues tú puedes hacer eso también. Mira. Y Dios lo hizo, señores. Amén. Dios lo hizo. Eso es uno de los tantos testimonios. O sea, yo digo que yo soy un testimonio andante, porque es que yo le decía a Farah, tú tienes dos maneras de ver la vida. O como que todo es un milagro, o como que nada es un milagro. Yo he decidido verla como que todo es un milagro. Amén. Como que todo es un detalle de parte de Dios para conmigo y para con mi familia. Y así, y creo que la mejor forma de verlo, honestamente. Sí. Así Y es. señores, Dios lo hizo. Y yo sané con mi papá y tengo una relación hermosa con mi papá para la gloria y alabanza de Dios. Amén. Una pregunta Que ahí. solamente él pudo haber hecho. Porque me interesa mucho y me parece sumamente interesante lo que usted está diciendo. ¿Qué tú sentías que era lo que te impedía acercar a tu papá? ¿Rencor? O sea, ¿cuál era exactamente el sentimiento que te impedía acercarte a Mira, él? yo no digo que era un sentimiento en particular, eran un conjunto de factores. Entre ellos, la ausencia de mi papá emocional, por así Claro, decirlo. claro. Porque aunque él estaba, porque él existía, Sí. él no estaba, no Es sé si correcto. me explico. Era Sí. como reclamos. Correcto. Entonces, esa ausencia de esa figura paterna hizo que antes de yo conocer al Señor, no tomara decisiones incorrectas con respecto a elegir una pareja. Ya. Porque no tenía una figura paterna a la cual Tener como modelo. acudir, no tenía modelo y ni con qué comparar. Claro. Entonces yo entendía que protección era a veces que no me trataran adecuadamente, Ya. que ser posesivo, que eso era una manera de quererme, de cuidarme. Y recuerdo que cuando yo iba en mi carro, un día manejando al trabajo, embarazada de Felipe, yo estaba oyendo Radio Disney. Y en la radio era un papá que le dejaba un mensaje a su hija diciéndole, quiero dejarle este mensaje a mi hija que está de cumple, con esta canción de cumpleaños y decirle que ella es mi tesoro, mi princesa, lo mejor de mi vida. Que de verdad, o sea, ella es esto y lo otro y qué sé yo qué. Y yo empecé a llorar. Yo dije, yo quería eso y no lo tuve. O sea, yo siempre quise eso. Y aunque quizás no me di cuenta de siempre, sino ya cuando fui madurando, pero eso era un anhelo tan profundo de mi corazón. Y verlo materializado con Manuel y mis hijos, eso no tiene precio. O sea, yo veo a Manuel con mis hijos, el papá que por las circunstancias, porque yo sé porque ¿qué papá no quiere? ¿Qué papá que ama de verdad a sus hijos no quiere lo mejor para sus hijos? Y no quiere hacer las cosas bien. Y parte por lo cual yo sané fue yo entenderlo, eso con mi papá. Darle la oportunidad. Claro. Claro. ¿Entiendes? Y yo poder ver con Manuel, de alguna forma, él ser con mis hijos,
y darle a mis hijos lo que yo siempre quise en mi papá, yo estoy paga. Yo estoy paga. ¿Entiendes? Yo estoy paga. Entonces, sí, era eso, era esa falta de esa figura paterna, de tú sabes, no solamente de autoridad, sino de, cónchale, lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien. Porque nosotras las mujeres tendemos a buscar en las parejas, por lo general, lo que vemos en nuestros padres, tú sabes. O en ese caso la carencia de... La carencia. La carencia. carencia, Exactamente, sí. correcto. O rechazar lo que no nos gusta. Correcto. Que nos recuerda. Y algo importante, chicas, anoten. Antes de yo conocer a Manuel, unos meses antes, yo le hice una carta al Señor. Ojo, yo la tengo. Y en esa carta yo anoté específicamente todo lo que yo quería en una próxima pareja, en un próximo novio, o sea, en el que fuera mi esposo. Punto por punto, con detalles. O sea, literalmente, esto, entre ellas, que ame a mi mamá tanto o más de lo que yo la amo, que me respete, que me admire, que me quiera, que me dé un buen trato, que yo me lleve bien con su familia, que él con la mía, que mi familia lo ame, que ame a Dios. Porque todavía esos términos, tú sabes, de temor de Dios y cosas, yo no lo manejaba, todavía tú sabes. Pero yo le hice una carta punto por punto y me olvidé, yo le entré en un cajón. Conozco a Manuel, se da todo perfecto. Yo me volví a encontrar con esa carta y cuando yo empecé a leer la carta, yo dije, este es Manuel de Jesús. Wow. O sea, este es Manuel de Jesús. Yo le pedí específicamente al Señor lo que yo quería y el Señor me lo concedió tal cual. Y la palabra dice, o sea, pide y os daré. Pero claro, si es conforme a su voluntad. Correcto. Amén, claro. ¿Entiendes? Correcto. Conforme a su voluntad, que siempre es buena, agradable y perfecta. Y sí, o sea, Dios bueno. Tú sabes, Lali, que mientras tú estás hablando, hay algo que me viene a la mente, que de las cosas que el Señor va haciendo con la vida de uno, mientras uno pasa por esos procesos, fíjate que tu carencia, al final el Señor la ha revertido y Él la ha suplido Él en ti. Amén. O sea, porque para tú tener la capacidad de tú poder darle eso a tus hijos, Wow, sí. tú tienes que llenarlo. Amén. Sí. Pero el Señor lo que ha tomado esa carencia y la ha llenado Él. Amén. Porque tú no tienes la devoción que tú tienes con el Señor hoy por nada. Es verdad. Es porque Él es tu papá. 100%. Es porque Él es que te provee de esa protección. 100%. Tú te sientes mimada y acariciada 100%, por Él. 100%. Por eso tú tienes esa sensibilidad en la adoración, porque tú sientes su presencia y tú sientes cómo Él te abraza. Totalmente. Porque uno puede, o sea, yo como te conozco ministrando, Sí, uno puede medirlo, uno puede verlo es en verdad. la otra persona. Es cierto. Y entonces al final, Es cierto. aunque estamos hablando de Manuel, que el Señor vino a traer como esa figura de esa figura paternal fuerte, pero con ese carácter pulido, Sí. porque ciertamente yo creo que Manuel aquí juega un papel para Dios importantísimo en tu Amén. vida. Ujú. Pero al final, como tú lo dijiste ahorita, simplemente Él ha sido un vaso, un instrumento, 100%. pero lo que Él ha llenado en ti, solamente Él lo podía llenar. Únicamente. Amén. Únicamente. Siempre, o sea, definitivamente. Y quiero agregar a eso que dice Ricky porque me hace muchísima lógica de cómo y ver cómo de tener una carencia paternal, o sea, tú pasaste a tener una relación con tu Padre Celestial, Amén. pasaste a tener un esposo que es un padre 1A Amén. y pasaste a restablecer tu relación con tu papá terrenal. O sea, 100%. es como que... Una cadena de milagros. La restauración de Job. Así. O sea, él no tenía nada Pero en ese mismo orden. en el mismo orden, o sea, claro, correcto. No tenía nada y de repente fue no doble, el triple. Tiene al Familia, Señor, los niños, a su su familia esposo. y tiene a su papá. O sea, y eso solamente lo hace Dios. Tengo Amén. 2 preguntas importantes para ti. En esta misma línea y otra por ahí mismo. ¿Tú no viste ese modelo de sometimiento al esposo? Ujú. Y tú ves todo esto que tú tienes que sanar con tu papá. Háblame de Lali, la que está sometida a su esposo. Ok. Si también no le gusta a muchas mujeres. No le- Sí, por porque eso ya lo- no es la mala forma que lo están presentando, Sí, ya no, tú pero supiste, ¿verdad? yo lo puedo hablar
abiertamente. Si tú no viste eso en tú tenías Ajá. esos reclamos con tu padre, no viste eso en casa. Porque a todo esto Y- yo no sé si rebeldía en ti en ese sentido. O sea, No. si tú tenías en algún momento algún ¿Cómo- tipo de... cómo tú No, no, Cuando te manejas dijeron, eso? mira, yo sí- la yo- mujer tiene que Someterse, ser sumisa sí. con su marido. Sí, estoy de acuerdo, ok. Estoy totalmente de acuerdo, pero no porque lo digo yo, sino porque lo dice la palabra. Amén. Y confundimos el someterse al... Perderse. Sí, y también al... Como ser menospreciado, abusada o Ajá, lo que sea. Exactamente, porque quizá la palabra se presta para Sí. esa confusión. Pero someterse es entender que el hombre es la cabeza Correcto. y la mujer es el cuello. ¡Qué Sí. bella! Sí. La palabra dice, mujer sabia edifica su casa. Correcto. ¿Y qué pasa? Yo vi en mi casa, o más bien, no pude ver en mi casa, también por las circunstancias, este modelo de matrimonio de, tú sabes, conforme a la palabra, por así decirlo. Pero bastó con yo conocer al Señor y bastó con yo saber mi rol conforme a su palabra Gloria a Dios. para que lo otro cayera por añadidura. Excelente. O sea, en mi casa los roles están muy definidos. Amén. Y en el esquema particular de mi casa funciona de una manera muy particular, que era lo que tú y yo hablábamos. No necesariamente lo que me funcione a mí te funcionará a ti. Es así. ¿Entiendes? Manuel es la cabeza. Y literalmente yo soy La ayuda idónea, el Sí. cuello. Ujú. El cuello es el que permite que la cabeza pueda tener flexibilidad. Sí. Entonces, él cuando sabe que tiene en su casa una mujer que soy yo, su esposa, que mantiene su casa en orden, Exactamente. que sabe que sus hijos van al colegio y salen del colegio a la hora que tienen que ir y a la hora que tienen que salir, que van a sus actividades, que sus hijos comieron bien, que están yendo a sus actividades extracurriculares, que están yendo a los cumpleaños. Y que están tú eres yendo a su esto. apoyo. Exacto, que llega a su casa y no hace falta nada. Eso le da la tranquilidad a él, para él poder salir Y- a la calle Y cumplir con su y rol. cumplir con su papel. ¿Entiendes? Entonces yo sí soy 100% de que sí, la mujer es la ayuda idónea de su marido. Sí. ¿Entiendes? No estoy en contra para nada de las personas que desean llevar su matrimonio y su familia con otros esquemas, pero sí, o sea, la palabra lo dice, el hombre es el proveedor. Es correcto. Eso no soy yo, soy la palabra, el hombre es el proveedor. ¿Entiendes? El patriarca, el proveedor. Amén. Y yo estoy muy clara en mi rol como mamá, como esposa, como ama de casa. Como empresaria. Sí, porque tengo Porque- mi negocito. Ah. Sí, claro que sí. Claro, Pero dale su amiga. payola, dale su Tú payola. sabes, Ay. Inside My Closet, así, add Inside My Closet, by LR. Ujú. Pueden seguirme, dar like, todo. Claro, amiga. Comprarme y todo. No, eso no es de que puede, no. Usted tiene que darle ahora, darle su Claro, follow claro que en este sí. momento. ¿Entiendes? Pero que la verdad, lo que te quiero decir es que, ¿qué pasa? Que yo traté de romper con patrones que yo vi en mi casa y que cosas que yo quise hacer diferentes. Entre ellas, por ejemplo, yo vine con una mamá que, como no tuvo otra opción, tuvo que trabajar hasta el final para poder sacarme hacia adelante. Pero ¿qué pasa? Por ese mismo hecho, tuvo que perderse momentos de mi vida importantes, que no es que ella quiso, sino que no pudo porque no había Claro, opción. claro. Entonces, yo tengo la bendición de poder estar para mis hijos, porque mi esposo también me da a mí esa tranquilidad de yo poder estar para mis hijos y estar en mi casa. Entonces, yo pudiera porque yo soy profesional. Claro, o sea, yo lo soy sé, lo abogado, sé. yo pudiera, y con maestría y todo. No sé. Pero para mí, lo que yo hago en mi casa no lo paga ni todo el dinero del mundo. Te entiendo. ¿Entiendes? perfectamente. Entonces, tengo la bendición de poder estar con mis hijos, de aplicar eso que soñaste y que también claro, conociste en la palabra. y que pudiendo ser una, por ejemplo, workaholic, porque no es que no, Ujú. decidí hacer lo opuesto porque sé también las carencias que eso produjo en mí. Exactamente. Wow. ¿Entiendes? La otra preguntita. Yo creo que ahí, para pasarte la bola ahí, Farah, ahí yo creo que eso es un testimonio muy importante, porque creo que eso, en cierta manera, ejemplifica el poder llevar los roles a la manera de Dios. Porque hoy en día,
es casi un paso de fe que la mujer tiene que dar. Y el hombre también. Porque estamos viviendo tiempos difíciles. Sí, claro. Entonces, o sea, el que la mujer pueda dar ese paso y el hombre pueda dar ese paso, la familia pueda dar ese paso, es un paso de fe. Claro. Al día de hoy. Sí. Y que tú puedas tener ese testimonio, o sea, para mí es bellísimo porque al final es como ver lo que Dios quiere ver en la familia, Amén. en ese sentido. Y cómo eso trae un buen fruto Al en 100%. la familia. De Nosotros acuerdo lo que podemos hablamos de ver. Claro que fruto. sí. Mire, eso es importante porque, o sea, y queremos dejar claro que evidentemente Manuel, gracias a Dios, puede proveer para su Amén. casa. Claro, Sí, tiene sí, la sí, posibilidad claro. de proveer. Con la por tranquilidad supuesto. de que Lali no tenga que hacerlo. Exacto, claro. Ahora, el problema Pero está. no siempre es así. El problema está y es válido. cuando el hombre puede proveer para su casa y la mujer, por un tema de, no sé, ¿cómo se llama? Metas personales, quiere. Presiones. O presiones sociales, también quiere lograr cosas en el plano profesional y secular y descuidar su hogar cuando no hay una necesidad de ello en su casa. O sea, como para dejarlo claro. Sí. Es como tener muy bien cuál es el modelo de Dios. El proveedor es el hombre. Claro, como dice Ricky, vivimos tiempos difíciles Claro. y queremos vivir tal vez con cierto nivel de calidad de vida y sacrificamos algunas cositas y la mujer también tiene que trabajar, pero cuando se descuida o cuando se pierde el foco, porque ahí es donde yo vi, a veces yo veo mujeres que están, o sea, no quiero tirar a nadie al medio, pero yo la veo y quisiera como decirle, vieja, es que tú estás desenfocada. O sea, Exactamente. se le está parando la guagua, Mándamela a mí. no encuentra el hombre de su vida o lo que sea, porque es que al final yo creo también, o sea, hoy en día el hombre cuando se ve que la mujer está profesionalmente hasta por encima de él, el hombre se intimida y dice, no, yo no me voy a meter ahí. Pero ¿Entiendes? mira, no hay porque una yo te- competencia pero yo te voy a profesional. decir algo. Puede estarlo, sin embargo, es como la mujer lo Como- presenta. Porque Exacto. tú, si tu carta de presentación o tu identidad está puesta en tus logros profesionales y Ahí para está tú el problema. lograr tener una relación con eso que tú te presentas y con lo que tú te validas y no con tu identidad en Dios, con tus aptitudes, con otro tipo de evidencias o como de cualidades que te puedan, tú sabes, ayudar a presentarte como lo que tú en verdad eres. Pero pues oye, entonces hay un tema importante. clave. Hay un tema clave porque aunque muchas veces el hombre, vamos a decir que el hombre que está bien puesto, y cuando hablo del hombre que está bien puesto, Un Manuel. hablo de una persona como Manuel, Como lo que... como ¿verdad? eso. Porque hay que decir la cosa clara. O sea, yo personalmente, o sea, no es que conozco íntimamente a Manuel, pero siempre lo he visto como una persona enfocada, centrada, lo es. o sea, que tiene sus prioridades bien claras y ejecuta su rol. Sí, sí. Una persona que está bien clara de su asunto, que tiene a Dios en primer lugar, no tiene que ver con dinero. No, es Es verdad. así. No tiene que ver con dinero. Pero cuando ve a la otra persona, es decir, a su posible pareja, y ve que esa persona no tiene ella ese aspecto claro, hasta que no hay acuerdo en ese punto, ahí lo que hay es problema. Eso es Así correcto. mismo. Ahí lo que hay Así es problema, mismo. porque entonces ahí viene el punto. O sea, usted tiene que ser millonario para formar una familia, o tiene que tener vamos a decir que todas las condiciones para formar una familia. No. Pero la mujer tiene que tener claro y ver en ese hombre la capacidad de ese hombre de producción en ese momento. Es correcto. Y saber si se puede ver en esos zapatos. Claro. Sí. Y ahí es donde está el tema. Ujú. Ahí es donde está el tema. Porque si yo como hombre, ¿verdad? Yo tengo mi producción X, Y, Z al nivel donde yo estoy. Y bueno, si el Señor me prospera, amén. Sí. Pero ¿y si no lo hace? Entonces ahí es donde yo entiendo que nosotros tenemos esa distorsión. Porque naturalmente todo el mundo quiere prosperar. Claro. Todo el mundo No, quiere claro. vivir Y bien. eso es mira- parte de la promesa y de lo que el Señor nos ha... Yo quiero que ustedes prosperen así como prospera su alma. Claro. O sea, eso está dentro de la palabra y es validísimo lo que tú estás diciendo. No, y sabemos que que lo que estamos en el Señor, no he visto justo que mendigue pan. El Señor va a proveer cuando tenemos la confianza en Él. Ahora, vivimos tiempos con una narrativa muy complicada donde el feminismo tóxico le empoderamiento. pone ideas distorsionadas a la Sí, sí, mujer. sí, ese empoderamiento, no estoy de acuerdo. Porque con eso. Ese empoderamiento que yo todo lo puedo, yo sí, Claro. tú no y yo todo sí. Y es en base a eso que muchas mujeres, lamentablemente, Sí. están, Conquístalo. claro, Ay, están formando su su misión estructura de vida. de pensamiento. Y ¿sabes? sin darse cuenta, cuando, o sea, si tú estás, oye, yo estoy de acuerdo y yo conozco mujeres
que le llevan incluso la milla a muchos hombres en cuanto a capacidad, preparación, que lo pueden lograr muchas veces. Y que creo que incluso, para serte 100% honesto, que sacarla de ciertos ámbitos sociales sería una pérdida, porque son muy inteligentes, que son muy buenos en lo que hacen. Es saber colocar las cosas donde van. Es No poner cada lleve, cosa mira, en su aquí hay problema en ese rol. sentido. No lleve el pastorado a su casa. Amada, escúchame que usted no esté de acuerdo con lo que la mujer sea pastor o pastora, lo que sea. No lo lleve. No lleve a la abogada a la casa. No lleve a la ingeniera a la casa. Usted en la casa, ¿qué es? Ayuda idónea. Él es el que está en la posición de liderazgo dentro del hogar. Entonces, cuando tú llevas todo eso a las paredes del hogar, pues ahí es que está el problema, Sí. en mucho sentido. Y que se den esa confrontación como de quién está egos. trayendo más dinero, quién se yo. Ahí, Es un trabajo en equipo, Eso es no de complicado. competencia, no tampoco de llevar una carrera en conjunto, porque la palabra es clara cuando dice que somos una sola carne. Correcto. Entonces, una sola carne, no vamos a contender uno con el otro porque estamos trabajando en unanimidad, teniendo a Cristo como el referente del amor entre Cristo y la iglesia. Usted y yo nos vamos así, usted es la cabeza, yo soy aquí el cuello, como dice aquí mi hermana Lali. Claro. Entonces, a partir de esos principios que están establecidos en la palabra, entonces los roles se definen y las cosas toman su orden, incluyendo la identidad tanto del hombre como la mujer, como hijos de Dios, y cada quien asume su compromiso. 100%. Y mira, en ese mismo sentido, para que no se malentienda, no es que está mal que la mujer trabaje. No, espérate. Es saber llevar las cosas en equilibrio y en balance, que era también lo que tú decías ahorita. Yo, en una consejería con Carolina, me acuerdo que ella me dijo, no se puede ser excelente en todo. Tú no puedes ser excelente profesional, excelente mamá, excelente esposa, Hay un colapso ahí. ama de casa, excelente. Tú tienes que elegir en lo que tú quieres ser excelente. ¿Ok? Y con eso digo que yo, pero esa soy yo, Laura Rí de Villamán Lali, elegí ser excelente y empoderarme en mi casa. En su casa. Amén. Así es, amada. Eso está excelente. Eso fue lo que yo así, escogí. amada. Tú sabes. Tengo una pregunta importante también. Tú que hablas de que conociste al Señor 24 años, tu entorno de amigos, tu entorno de colegas, ¿cómo la gente tomó esa transición? Ay, pues muy bien. ¿En serio? ¿No tuviste Ay, sí. guerra de que te No, convertiste? gracias Tus a Dios, amiguitas ni ese nada, momento. Nada, ni de mi Nada. mamá. Cero oposición. Cero, para la gloria de Dios. Dios no, te de verdad. bendiga, amada. No, Todo el mundo respetó mi conversión. Wow. No, y de manera es genuina. que es un sello del Señor. Dios, Amén. Dios necesitaba que usted 100%. dejara de caminar y Pero comenzara a correr. 100%. Ajá. Es lo que te digo, que a veces nosotros nos cuestionamos porque decimos, cónchale, si yo hubiese hecho esto de aquella manera o aquello de esta otra manera, no me hubiese pasado lo que me pasó, no hubiese cometido aquel error, no hubiese caído en ese hoyo. No, yo lo veo de la siguiente manera. Yo lo veo como algo que el Señor permitió para llevarte donde tú estás ahora. Que era necesario que tú lo pasaras para Él poder pasarte a la próxima dimensión. O sea, a la próxima etapa que Él tiene preparada para ti. O sea, así, yo decidí verlo así. Porque si no, te pasas la mayor parte de tu vida culpándote por cosas que fue el mismo Dios, no que las provocó, que yo lo decía, sino que las permitió para poder llevarte donde tú estás hoy. Amén. Yo tuve una conversación en un momento de mi vida muy importante. Esto fue en el interín, ya Felipe había nacido antes de tener a Catalina, con una persona. Y yo le decía a esa persona, ¿cómo yo sé que yo estoy en la temporada? Esa es la palabra. En la temporada que el Señor quiere que yo esté, porque yo estaba en ese momento desesperada. Y voy a ir un poco más en contexto después que le termine de decir esto. Y me dice esa persona, porque del Señor del Señor querer que tú estuvieras en otra, estarías en otra. Tú estás en la temporada que el Señor ha diseñado para ti en este momento, porque si no estuvieras en otra. Y yo dije, wow. Tan sencillo como Qué sencillo. Es verdad. Sí, uno se complica a veces. Me dijo, sí, o sea, si
si él hubiese querido que tú estés en otro, entonces tú estuvieras en otro. Entonces, Claro, porque ahí se cumple lo que todo obra para bien para lo que aman a Dios. Es así, tú estás en el entonces tú Señor. estás en la temporada que el Señor quiere que tú estés. Entonces, hay diferentes temporadas en la vida de los cristianos. Unas un poco menos agradables que otras, unas más agradables que otras, pero todas el Señor las permite para un bien mayor. Amén. Amén. Y no lo digo de la boca para afuera, lo digo como una persona que pasó sus escuelas, las pasé después de tener a mi primer hijo, a Felipe, antes de tener a Catalina, que eso es otro de los testimonios de mi vida. Que cuando Ricky llegó, me dice, Ricky, dime, Lali, ¿de qué vamos a hablar hoy? Y yo del testimonio de Catalina, y él no lo conozco, y yo, ya lo conocerás. Porque es un testimonio que incluso tengo pendiente de decirlo en mi iglesia, porque sí, muchas personas allegadas a mí lo conocen, pero no todo el mundo. Y mi pastora también dice que hay que testificar, porque hay que exaltar el nombre de Dios. Amén. Y que los otros vean lo que el Señor ha hecho en tu vida. Y muchas veces no lo callamos porque decimos, ay, como que ¿para qué? En No, verdad, o que como da vergüenza. Ajá, te da vergüenza. Tú dices, pero ya, o sea, como que eso de verdad va a ser de bendición para otra persona. Tú no sabes a quién el Señor va a bendecir a través de ti, con tu testimonio. Y de las cosas que yo le decía al Señor cuando yo venía de camino, y yo, Señor, que lo que nosotros compartamos en ese encuentro pueda ser de bendición para las personas que van a sintonizar, que van a escuchar, porque al final es el fin. Claro. Que su nombre sea exaltado y que la gloria sea para Él. Y en ese mismo orden, yo, después de Felipe, nosotros siempre quisimos mucho, o sea, siempre hemos querido muchos hijos más bien. Y yo recuerdo que, bueno, nos fuimos a Israel, long story short, nos fuimos a Israel y yo decía desde que yo llegué de Israel, nos fuimos a Israel justamente antes de la pandemia, antes de que empezara la pandemia. Yo decía, desde que yo llegué de Israel, ya vamos a buscar, y como yo quedé embarazada literalmente tan rápido con Felipe, porque el Señor así lo quiso. Amén. No fue porque yo quise, ni porque Manuel quiso, sino porque Él lo quiso. Amén. Yo dije que eso iba a ser así, dije, hago así y ya. Ok. La más fértil. Ajá, dije, uy, ya, porque soy yo la que digo, desde que yo llegue vamos a buscar y ya, y vamos a quedar así en esta fecha, y entonces Dios, yo me imagino a Dios desde allá arriba diciendo, ¿qué? Óyela. Ay, hombre, si ella supiera. Ay, hombre, ella cree que es ella la que controla. Ay. Ahora yo le entiendo eso. En ese momento no. Y efectivamente, quedamos embarazados. Claro que sí. Y lo perdimos. Wow. Ok. Señor, ¿y entonces? ¿Y ahora? Nada. Ok, la vida sigue, porque la vida sigue. Volvemos y seguimos intentando. Y buscamos otra vez. Y lo perdimos otra vez. Yo quedé y lo volvimos a perder. Y yo me acuerdo que yo y mi esposo y yo tuvimos una consejería con la pastora. Y cuando estamos conversando con la pastora nos dice, no, ustedes tienen que esperar 1 año para volver a buscar. Negativo. No se va a buscar ahora. Usted tiene que sanar sus emociones, su cuerpo, su mente. Yo me acuerdo que yo salí de ahí. Está bueno que me pase. ¿Quién me manda? Hasta con consejería, con la pasto. Dios mío, ahora espera. Nosotros somos muy obedientes, Manuel y yo, en ese sentido. Y no es de que si la pastora nos dijo 1 año, es 1 año. O sea, no es de que, no, que entonces, que mira, que bueno, que vamos a hacernos lo loco. No. O sea, yo estoy muy consciente de la autoridad espiritual que ha puesto el Señor aquí en la tierra. Y la cabeza que ha puesto el Señor aquí en la tierra espiritual sobre nosotros, que es mi pastora. Y en ese sentido, somos muy obedientes. Espera 1 año. Yo me acuerdo que como a los 8 meses, le dijimos a la pastora, Pasto, mira tú, yo creo que ya, porque vamos a decirle a la pastora. Y yo, bueno, dile tú, le digo yo a Manuel, mira, Pasto, o sea, no había pasado 1 año, es lo que le quiero decir. ¿Tú crees que ya nosotros podemos buscar y qué sé yo qué? Y la pastora nos dijo, bueno, si los doctores dan el visto bueno, está bien, porque ella es muy respetuosa.
Y le digo yo, no, pastor, espérate, no. Es que mira, yo he esperado mucho ya. Y tú sabes que a mí me gusta hacer la cosa bien para Dios y yo quiero hacer la cosa bien. Y ya yo he esperado tanto, ya es que el que espera lo mucho, espera lo poco. Yo, no, así no, yo quiero hacer las cosas bien para Dios. Me dice, Tú te diste tu propia respuesta. Me dice, ella utilizó una palabra que tú quieres el kairos de Dios. Y le digo yo exactamente, yo no sabía lo que era eso en ese momento. Lo que usted diga. Dígame. Pero Eso yo le mismo, dije, sonó sí, como, pastor, eso sonó mismo. como de Dios eso. Y yo le dije, sí, pastor, sí, eso es lo que yo quiero. Y después, en resumidas cuentas, el kairos de Dios es el tiempo de Dios. Correcto. ¿Tú quieres el tiempo? Y sí, eso es lo que yo quería, el tiempo de Dios. Claro que sí. Ok, entonces, en resumidas cuentas, perfecto. Entonces le digo yo, sí, eso es lo que yo quiero. Entonces ella me dice, pues vamos a orar. Ya tú sabes, nosotros con el moco para abajo otra vez, porque eran 8 meses, pero fue de un año que hablamos. Y ese vamos a orar, mi hermano. Eso es lo más desesperante Eso es como que te eterno. pueden decir en el momento que tú quieres una respuesta ahí. Inmediato. Vamos a orar eso. Ay, Oye, Dios mira. mío. Tal cual. Así es. Entonces, bueno, nada, ¿qué pasa? Que resulta que ya por estas 2 pérdidas anteriores, de las cuales les comenté y que las puedo hablar abiertamente porque entiendo que puede servir para otras personas que han pasado por eso o lo están atravesando para que puedan sanar y vean y puedan entender que sí, al final de ese túnel que se ve tan negro, tenebroso, tan oscuro y ese hoyo tan profundo, sí hay un arco iris, sí hay una salida y la salida es Jesucristo. Amén. En ese interín, pues entonces yo me cambio de doctor, una decisión mía personal, me hago estudios y demás, que sé yo qué cuánto, entre ellos que si fui donde una reumatóloga, donde una hematóloga, etcétera, 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 y bueno, ya se supone que sabemos lo que tenemos que hacer para la próxima vez que yo quede embarazada. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Inyectarme todos los días, durante los 9 meses. Con Catalina yo me inyecté 262 veces porque las conté y tengo las 262 inyecciones repartidas en Ziplocs en mi casa como testimonio de la grandeza del Señor. Pero con eso les quiero decir lo siguiente, y es que, yo quedo embarazada otra vez y yo me empecé a inyectar porque ya sabemos lo que tenemos que hacer. Y yo digo, Señor, espérate, porque no crean de que, la inyección. Yo me acuerdo que yo dije, pero Señor, pero tú lo puedes hacer sin la inyección, pero ¿cómo así? ¿Tú eres Dios? Sí, pero Dios ha puesto los médicos y la ciencia también con un propósito. Amén. ¿Y cuál es el problema de una inyeccióncita? Como me dijo la pastora, yo me acuerdo que cuando yo voy donde la pastora y le digo, pastor, mira, tú sabes que me tengo que inyectar, pensando que ella me va a decir como vamos a orar y como, tú sabes, como una respuesta diferente, como que pensando que yo iba a escuchar otra cosa, ella me dice, pues te la pone. Y yo, fue como, como lo mismo lo de la temporada. Ajá. Fue como, pero es verdad. Pues me la pongo y ya. Es verdad, tú tienes razón. Sí, porque a veces uno espera como que no, ninguna inyección. Ajá. Ese niño viene bien. Ajá, Sigue, vamos. exactamente. Es sabia la amada. Sin embargo, para que tú veas cómo Dios hace las cosas diferentes. Otro caso que yo creo que lo he contado aquí también, mi tía, con su hijo en su momento tenía problemas de epilepsia. Yo recuerdo cuando la pastora le dijo a mi tía, o sea, no lo recuerdo, pero recuerdo el testimonio. El Señor le dice que deje la pastilla. Santo. Y fue todo lo contrario. Claro. O sea, que al final, y eso es un caso también fuerte, porque en ese Claro. caso, decirle a un epiléptico, deja de tomarte la Claro. pastilla, Es es muy prácticamente fuerte. llevarlo a la tumba. Sí. Claro. Claro. Y en ese caso el Señor hizo el milagro. Amén. Mi primo más nunca volvió A tener su a tener episodio. ningún tipo de episodio en ataque de epilepsia. Amén. O sea, hoy está por ahí vivito y coleando y sano. La gloria de La Dios. gloria de Dios. Wow. Pero en tu caso es, o sea, Sigue el como protocolo. ver el trato del Exacto. Señor diferente aquí, Claro. como... Y enfocarnos en lo correcto. No te enfoques en la inyección. Fue parte de lo que el Señor trató conmigo. Ya el milagro está hecho con tu bebé sano, completo, perfecto. Olvídate de cómo yo voy a permitir traer ese niño o esa niña al mundo. Como sea la gestación. Exactamente. Ujú. Enfócate en que ya yo hice el milagro y es que tú vas a concebir un hijo sano, completo, perfecto, porque todo lo que Dios da, Dios lo da bueno. Porque dice su palabra que su bendición es la que añade alegría y no tristeza. Amén. ¿Ok? Entonces, yo quedo embarazada, volviendo.
Y me empiezo a inyectar. Porque yo, este cuerpo, yo digo, pues ya, pues si es eso, pues me inyecto y esto no tiene por qué salir mal. Eso es tan tedioso porque en mi embarazo yo tuve que utilizar la insulina inyectada y eso era todos los días Pero espérate. en la barriga insulina Hija, inyectada. espérate, que ahora viene lo bueno. Y me inyecto y digo, yo pues eso. Y ya la pastora me dijo que eso no es nada. Pues está bien, pues yo empiezo, fuacata, y me inyecto, y y chuaca, y para aquí, para allá. Y lo perdí. Ay, Dios mío. O sea, perdiste 3 embarazos. Exactamente. Yo tuve 3 pérdidas antes de Catalina. Y con ese último embarazo, recuerdo que yo hasta fui a la casa de la pastora y todo. Y Cristal me puso la inyección en la casa de la pastora porque era la primera vez que yo me iba a inyectar después que ya conocíamos que era lo que yo tenía que hacer, tú sabes, para ayudar a ese proceso de embarazo. Y yo todavía en mi yo decía, pero que yo no entiendo. Yo estoy haciendo lo que me dijeron los doctores. Yo me estoy inyectando. Y se supone que ya esto es suficiente. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Yo decía yo todavía en ese momento. Y cuando yo tengo esa tercera pérdida, tercera y última, en el nombre de Jesucristo, la pastora me dice, vamos a orar diferente. Tenemos que orar diferente. Y yo hice mi embarazo con Catalina fue un embarazo acompañado. Yo tuve un acompañamiento con la pastora hermoso. Hermoso de verdad, o sea, aprovecho este momento para bendecir a mi pastora, que de verdad es especial, porque Amén. Wow, eso fue hermoso. Y empezamos a orar diferente, empezamos a hacer las cosas diferentes, pero sobre todo yo a entender, porque la pastora es muy clara. Yo me acuerdo que ella un día me sentó en mi casa y me dijo, mira, ¿tú sabes qué es lo que pasa? Así me habló claro, porque ella y yo tenemos esa confianza. Y me dice que cuando uno no se ha aprendido la lección, uno tiene que repetir el examen. Y yo dije, definitivamente sí, yo no lo he aprendido. Entonces, uno tiene que repetirlo, la escuelita hay que repetirla hasta que entonces tú pases con 100. Lo que Dios no acepta 99. Y yo no estaba, eso no está en la palabra, exacto. Por si acaso. Para que no vengan y que ¿dónde dice eso? ¿Entiendes? Entonces, experiencial. Y se escucha fuerte, y se escucha fuerte, y se escucha, y puede sonar duro, pero era cierto. Yo todavía no había aprendido mi lección. Y de las cosas también que me dijo, tú no quieres ser usada en la adoración. Tú no quieres que Dios te use. Pues hay que exprimir para que ese aceite pueda salir. Y para tú poder repartirte, te tienes que partir aunque duela. Pero es necesario. Y hoy lo entiendo. Y digo, wow, Señor, gracias. Hice un embarazo con Catalina totalmente diferente. Un embarazo dependiente 200% de Dios. Amén. 200%. O sea, al nivel que yo quedé embarazada de Catalina y empiezo a inyectarme y todo, y yo hacía unas oraciones específicas que me dio mi pastora todos los días. ¿En qué consistía? ¿Se puede saber cuál fue la diferencia para que nos escuchan? ¿Qué cambió? Quizá como, si no quiere como dar demasiado detalle, pero por lo menos como en esencia. ¿Cuál fue el cambio de paradigma ahí? De esas intercesiones. Bueno, el cambio yo te pudiera decir es que el Señor me hizo entender que yo necesitaba depender de Él para no desfallecer en esos 9 meses en ese proceso de embarazo. Amén. O sea, y era necesario yo recordarme a mí misma y el Señor recordarme a mí, sin mí tú no lo vas a poder hacer. Porque yo había atravesado esas experiencias anteriores, que fueron experiencias que el que ha pasado por algo igual entiende lo que puedo decir, y es que son experiencias fuertes, incómodas y dolorosas en su momento. Que de la única manera que yo podía tener la certeza y la tranquilidad de que, porque Señor, estamos en la carne, y mientras estemos en la carne, tú sabes, la carne es débil, de que
de que ciertamente Dios lo iba a hacer, era dependiendo enteramente de Él. Y cuando yo, como les digo, yo hacía unas oraciones específicas todos los días y yo me ungía todos los días durante 9 meses mi vientre. Todos los días. Y de las oraciones que yo hacía, la primera oración era recitar el versículo que dice: Jehová mi Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán escritas sobre tu corazón. O sea, yo me la aprendí de memoria todo. Y él me enseñó también, de las cosas que me enseñó, es que primero yo y después la añadidura. Amén. Sí, porque yo justamente ahí quería como que hiciéramos una pequeña pausa, porque cuando Dios hace como que es intencional en fijarnos. De hecho, el método pedagógico lo inventó él, que es la repetición, o sea, el método por excelencia. Y cuando uno está como repitiendo, o sea, como que en el momento uno como que logra entender Sí. qué es lo que Dios quiere que uno se grabe en el corazón. Y en el caso tuyo, ese trayecto te tiene que haber llevado a esas conclusiones. No, definitivamente. Y me imagino que por ese proceso de oración también tú Claro. pudiste verlo tangiblemente. Claro. ¿Qué pudiéramos decir que son esas enseñanzas? Bueno, que lo que nos pasa muchas veces y es que nos perdemos cuando somos bendecidos por el Señor. A veces nos enfocamos más en la bendición que en el dador de la bendición. Y en mi caso particular con Catalina, él quería enseñarme que primero está Él y después está la bendición. Amén. Él quería que yo me enfocara primero en Él y luego en lo demás. Es decir, que las cosas en mi vida con las que Él me ha bendecido han sido añadiduras. Porque dice, buscarás primero su reino y el resto viene por añadidura. Y eso era lo que Él quería, que yo no me perdiera. O que más bien, como le pasa a mucha gente, que son bendecidos y dicen, ya tengo mi bendición, ya Dios te puede cuidar. Así es. Y él quería recordarme cada día de mi vida durante esos 9 meses de embarazo, es que esto fui yo que lo hice. Esto fui yo que lo hice y tú te vas a recordar por el resto de tu vida que esto fue por mí. Y el día de la presentación de Catalina, yo llevé las inyecciones. No me pregunten por qué, pero yo la llevé. La evidencia. Sí, La evidencia. pero yo la llevé, y yo íbamos saliendo y yo fui, y la busqué rapidito, y le entré en un bultico y me la llevé y dije, Señor, yo estoy trayendo esto, pero en verdad yo ni siquiera decirle, yo la voy a sacar. Haz tú el momento. Si tú quieres que yo diga algo, haz tú el momento. Pero además, ¿cuál es la enseñanza? O sea, ¿qué tú quieres que yo diga? Por favor, dime. Si tú vas a hacer el momento para que yo diga algo, ¿qué es lo que tú quieres que yo diga? Bueno, pasa el tiempo, presentamos a Catalina. Fue un día muy hermoso porque la pastora decía que eso era un día donde el Señor quería que se engrandeciera y se exaltara su nombre. Porque que realmente, o sea, lo hizo. O sea, y los que estuvieron cerca de mí, incluyendo la pastora, saben las cosas por las que el Señor permitió que yo pasara para poder abrazar mi hija, mi bendición. Y en un momento que la pastora está hablando de la grandeza y la fidelidad del Señor, yo sentí sacar las inyecciones. Yo dije, sácala, como que tuve ese sentir del Espíritu Santo, sácala ahora. Y yo hice así, abrí el bultico y dije, nada más hice así, la levanté y dije, pastora, mira, yo la traje. Y ella hizo, yo no sabía que tú las ibas a traer. Y las cogió en sus manos, los Ziplocs con las inyecciones, y dijo, esto nos enseña que hay que depender de Dios. O sea, que yo necesariamente tenía que depender de Él para poder llevar mi proceso de embarazo. ¿Entiendes? O sea, yo hice una dependencia total del Señor con mi embarazo con Catalina, que no fue que no la hice con Felipe, sino que fue diferente. Claro. ¿Entiendes? Claro. Fue diferente. Fue una dependencia distinta. ¿Entiendes? Y wow, o sea, el tiempo que yo pasé con el Señor, esos días que yo oraba, que yo me ungía, fue un tiempo hermoso por 9 meses. Te ¿Entiendes? creo. Y El Señor te llevó a otro nivel. Sí, y esa paz también que yo pude experimentar
a lo largo de mi embarazo, que quizás yo no hubiese tenido esas herramientas y yo no hubiese tenido esa paz y esa tranquilidad después de venir por esas escuelitas, por así decirlo, después de haber atravesado esas escuelitas. Entonces, cuando la pastora dijo eso, esto es señal, básicamente, no fueron sus palabras exactas, pero fue básicamente eso, que sin Dios, básicamente, no se logra, no se iba a lograr. Porque nada más el hecho de tú inyectarte cada día, eso es una incertidumbre, señores. El que lo vive, lo entiende. ¿Entiendes? Y yo dije, Señor, ya entendí, gracias. Esto era lo que tú querías que se dijera. Esto era lo que tú querías que fuera el mensaje. Amén. Tú sabes que yo quiero... me imagino que tú tienes que haberlo aprendido, pero para quienes nos están escuchando, yo creo que justamente esta porción sella el todo de tu testimonio, por lo menos lo que Dios ha trabajado contigo hasta el día de hoy. Y tiene que ver con esas oraciones. Para que la gente pueda entender el contexto, Deuteronomio 6, que es donde está el Shema, esa porción es muy especial, porque no solamente es un reconocimiento de ese Dios que es uno solo, que nosotros entendemos de que nosotros no tenemos ídolos, de que nosotros solamente lo adoramos a Él. Pero oye esto, ¿en qué contexto se le da al pueblo de Israel? En el momento donde ellos van a pasar y a poseer la tierra prometida. Amén. O sea, para mí eso tiene un significado todavía mayor y como que sella lo que tú estás dando como testimonio, porque precisamente que el Señor te mande a que eso sea un recordatorio antes de entregarte esa promesa. Amén. Al final es un testimonio para toda la vida. Porque como que ustedes van a pasar para allá. Pero recuérdense, primero que esa promesa se la di yo a su pariente Abraham, y que en segundo lugar que soy yo. Y que eso va dedicado a él. Y quiero leerla para que como que no dejar cabos sueltos y la gente puede entender el contexto de esta porción. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñe, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual vosotros pasáis para vosotros tomarla. Para que teman a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. O sea, oye el propósito. Oye pues, oh Israel, y cuida de poner por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis. Porque te ha dicho Jehová tu Dios, Jehová el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, te habla de la centricidad el trasfondo del milagro. O sea, el milagro en sí es Dios. Te habla de esto es para tus generaciones. O sea, es como que te estoy entregando esto, pero recuerda que lo más importante realmente es el Señor. Amén. Y te está dando la instrucción de qué hacer con tus hijos. O sea, no se queda nada más contigo, no se queda nada más con nosotros. Es que Dios lo está haciendo, pero Dios está pensando en Catalina. 100%. Y Dios está pensando en los hijos de Catalina. Es correcto. ¿Me entiendes? Al final, el sentido de lo que Dios nos da, como tú decías ahorita, esa bendición que añade alegría, que enriquece y no añade tristeza, realmente es el Señor mismo. Amén. No, y Amén. creo que eso marca la diferencia por completo, porque no es lo mismo tú poseer la tierra teniendo eso claro, Así es. que cuando tú llegas sin un norte. Como tú decías, no, yo quedé a la primera embarazada, o sea que esto fue por mis méritos y por lo de Manuel. 100%. O sea, al final, Y después Dios. Y después Dios. Ay, qué bueno que Dios ayudó. Ajá, pero no, es exacto, completamente Dios que lo hizo. Dios. Entonces, ¿con qué me hizo entender Dios con esto?
que sí, claro, o sea, claro, para que, ¿verdad? Para que eso se dé, tiene que haber lo que sabemos. Claro. Pero si yo digo que sí, Claro. yo Él tengo es el que dador dar de el sí. vida, claro. O sea, yo tengo que dar el sí para que eso que es verdad, eso se dé. Entonces, no es de que si tú y que si yo. Y entonces, yo escuchaba a personas decir, no, porque entonces yo y mi esposo y yo vamos a buscar y que sé yo, que yo decía, ay, hombre, dentro de mí. Si ustedes supieran que no son ustedes Dios, o sea, y sí puedes quedar a la primera, claro que sí. Sí, claro Dios que quiere, sí. claro. Como que sí. ustedes quedaron. Como Exacto, ustedes. como quedamos a la primera, pero porque Dios lo quiso. Por eso yo Amén. hice la salvedad cuando le dije lo de Felipe. Porque Dios lo quiso, porque Dios lo permitió, porque lo quiso de esa manera y con Catalina lo quiso hacer de otra. Claro. Y está mal, ¿no? No. Y es válido, sí, claro que sí. Me da tanta, o sea, escuchándote, yo nada más me acuerdo de mi proceso reciente y yo digo, sí, ok, quedé excelente, gloria a Dios. Pero el Señor no te muestra qué es lo que viene, cómo va a ser. Exacto. Entonces eso depende mucho de esa dependencia De esa Dios. dependencia de Porque Dios. yo digo, sí, por eso que tú y yo estábamos hablando, Por ok, eso. la misericordia del Señor para todos. Pero un ejemplo, si yo no hubiese sido esa hija de Dios, si yo no hubiese conocido ese Dios, a Jesucristo, yo no sé cómo yo hubiese quedado con ese proceso de gestación que yo tuve. Claro. Una dependencia absoluta del Señor. Y absoluta. sabes, tú eres que preservas, Así mismo. tú eres que me sostiene, tú eres que me fortalece, Así tú eres mismo. que me ayuda y tú eres que me entrega. Así mismo. Entonces, No, y que sin ti no puedo. no. Y sin ti no puedo. Y Yo ni me lo imagino. Y esto señor. me lleva a como a esta analogía. Ujú. Y es que tú ves como cuando un padre lleva a su bebé o a su hijo a la emergencia porque está enfermito. Ujú. Y a ese bebecito o a ese niño le ponen suero, le tienen que canalizar. Y ese bebecito llora y dice, papá, no dejes que me hagan daño. Le dice a su papá. Papá, por favor, no dejes que me hagan daño. Papá, por favor, Ujú. quítame este dolor. ¿Y qué le dice su papá? No, mijo, es necesario. Si no te canalizan, no te puedes sanar. Eso fue lo que el Señor hizo conmigo antes de Catalina. ¿Entiendes? Sí. ¿Qué padre que ama a sus hijos quiere ver a sus hijos sufrir? Ningún padre, mucho menos nuestro Padre Celestial, que nos ama incondicionalmente, con un amor incomprensible, nos va a querer ver sufrir si no fuera necesario. ¿Entiendes? Entonces, eso fue una manera también, o sea, yo eso lo escuché en un podcast y yo dije, wow, Señor, tal cual, es así. O sea, tú que me amas y muchas cosas que han ocurrido, también uno decide verla de esa forma. Tú que me amas, si tú estás permitiéndote en mi vida, es con un bien mayor, porque yo soy tu hija, tú no vas a permitir que yo pase por este momento, si no es porque algo mayor tú tienes para mí. Claro, eso yo lo digo ahora, tú sabes, pero en ese momento tú lo ves de una manera diferente. Pero para que quienes quizás están atravesando por momentos así, eso les puede servir de un poco de bálsamo. Claro. Tú sabes. Claro. Lali, la verdad que Lali de ¿cómo se llama? De la que pueden durar aquí Podemos darle fácilmente 10 horas. como mínimo media hora más esta conversación. Pero yo sé que fácilmente. se van a enganchar de una No, manera. Ay, pero ya sabemos que a Lali la podemos traer. Sí, yo te Confianza. dije Ya, que yo tú- tenía un talento oculto. You're coming back. tú verás que Totalmente. sí. Lali, gracias por compartir con nosotros este espacio. Iván, gracias por traer a Lali. testificar. Gracias No, a eso ustedes fue por Dios. tenerme aquí. Literalmente, la semana pasada, como que yo dije, eso fue, oye, el lunes pasado yo dije, venga, ¿qué vamos a grabar mañana? Y yo, no, yo he dicho, yo creo que fue incluso el mismo día. Sí, fue el mismo día. Que el Pero antes de martes. eso, tú me habías dicho, Sí, yo te voy a como comentar. no, Lali, te voy a escribir. Exactamente. Yo te En la había dicho. iglesia. Y le dije, te dije, Lali, te voy a escribir. Lali, te voy a escribir. Y yo dije, eso es para vivir con fe. Sí. Y Yo ese día, dentro de mí, yo dije, eso es para vivir con fe. Y cuando Iván me escribe, yo dije, mírala Míralo ahí, ahí. Señor, la confirmación. El sí, sí, tiempo sí. de Dios Dios perfecto. o sea, fue Dios que puso que tuviéramos esta conversación Amén. y Mira, definitivamente sabemos que va a ser una bendición. para cerrar de mi parte,
Para los que le gustan las listicas y tú sabes, los 7 pasos. Ajá, Usted, ajá. usted quiere un paso. Le voy a dar un paso. El paso es esa porción. Y de hecho, Jesucristo lo dijo de otra forma, que muchos lo relacionan. Ama a tu Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto. El paso número 1 sobre todas las cosas es amar al Señor sobre todas las cosas. Amén. Porque la intención de ese Shema ahí es que el pueblo de Israel tenga como estatuto, como decreto perpetuo Amén. de que tiene que amar a Dios sobre todas las cosas. Eso es así. Así que esa es su listica del episodio del día de hoy. Amén. Yeah. Señores, Gracias. gracias por escucharnos hasta aquí. Será Gracias. hasta la próxima y prometo venir con vos. Dios bendiga. Chao, Gracias, chao. Lali.